En una tarde lluviosa, un niño de la calle intenta vender dulces frente al edificio de una poderosa corporación. De repente, escucha algo en otro idioma, un plan para engañar al billonario dueño de la empresa. Desesperado, el chico irrumpe en el vestíbulo y grita: «No entre a la reunión, es una trampa». Pero todos se ríen de él. Lo que sucede a continuación prueba que, a veces, la verdad más valiosa viene de quien el mundo insiste en no escuchar. El viento frío del inicio del invierno chilango azotaba el paseo de la Reforma mientras Joaquín, un niño de 12 años, se equilibraba entre los coches parados en el semáforo. Su bandeja de brigadeiros caseros temblaba ligeramente en sus manos pequeñas y callosas. 2 por 5, 3 por 7, repetía con una voz que intentaba sonar alegre, a pesar del cansancio. Ya pasaban de las 7 de la noche, y él había vendido solo la mitad de lo que doña Olena esperaba. Doña Olena. Pensar en ella dibujaba una sonrisa instantánea en los labios agrietados de Joaquín. La señora ucraniana de 70 y tantos años vivía en el mismo albergue municipal que él frecuentaba en las noches más frías. Pequeño mexicano con corazón grande. Ella siempre decía con su acento marcado, mientras enrollaba los brigadeiros que él vendería al día siguiente. Era su acuerdo. Ella hacía los dulces con lo poco que conseguía, y él, con su agilidad y conocimiento de las calles, los vendía. Joaquín no tenía familia, o al menos no recordaba haberla tenido. Las calles del centro de Ciudad de México habían sido su hogar desde que tenía memoria. Dormía bajo la marquesina de un banco deshabilitado en la calle de Génova, compartiendo el espacio solo con Copito, una perrita callejera que lo había adoptado 3 años atrás. Era una perrita minúscula, con manchas negras y marrones esparcidas por el pelo blanco, que parecía más un brigadeiro mal mezclado. De ahí venía su nombre. Cuando los ojos no ven, los oídos pueden ver por ti, doña Olena repetía en sus lecciones nocturnas en el albergue. La ucraniana había huido de la guerra en su país años antes, y a pesar de haber sido profesora de idiomas, ahora sobrevivía de pequeños trabajos manuales y de la ayuda de asistentes sociales. En Ucrania, enseñaba a jóvenes a hablar inglés, alemán y ruso. Ahora te enseño a escuchar el mundo. Las lecciones de doña Olena iban mucho más allá del ucraniano básico que ella intentaba enseñar a Joaquín. Presta atención al tono, no solo a las palabras. Así es como descubres la verdad cuando alguien miente, decía ella. Y poco a poco, el niño descubrió un talento inusual para percibir matices en las conversaciones a su alrededor. Era como si las calles de Ciudad de México fueran un gran libro abierto que él aprendía a descifrar a través de los sonidos, entonaciones y silencios. Aquella noche específica, una lluvia fina comenzó a caer, espantando a los últimos peatones que aún transitaban por la avenida. Joaquín decidió probar suerte en un último lugar, el imponente edificio Atrium, un rascacielos espejado que albergaba la sede de Tecno MX, una de las mayores empresas de tecnología del país. Ejecutivos bien vestidos solían salir de allí al final del horario de trabajo, y algunos, quizás por culpa o simpatía genuina, compraban sus brigadeiros sin pedir cambio. Protegiendo su bandeja debajo del abrigo raído, Joaquín corrió hasta la entrada del edificio, posicionándose estratégicamente bajo la cubierta que protegía la puerta giratoria principal. La lluvia ahora caía con más intensidad, formando una cortina plateada que reflejaba las luces de la ciudad. Fue entonces cuando notó a 3 hombres conversando cerca de la entrada de servicio lateral. No usaban los tradicionales trajes de los ejecutivos de la empresa, sino abrigos de cuero caros y bufandas que delataban su origen extranjero. Nadie usaría abrigos tan pesados para una simple llovizna mexiquense. Hablaban bajo, pero el silencio de la noche y la acústica creada por el vano del edificio llevaban sus voces hasta donde Joaquín estaba. El niño no habría prestado atención si no hubiera reconocido una palabra: Pit Pisati, que doña Olena le había enseñado que significaba firmar en ucraniano. Instintivamente aguzó los oídos, acercándose unos pasos, aún protegido por la sombra de una columna decorativa. Cuando firme, estará hecho. El idiota no entiende las cláusulas ocultas. La voz grave tenía un acento marcado, pero las palabras en ucraniano
eran claras para quien conocía lo básico del idioma. Los abogados garantizaron, en 6 meses, pierde el control de su propia empresa para nosotros. Ingenioso, ¿no?, respondió el segundo hombre más alto y delgado, con una sonrisa que Joaquín podía escuchar en la voz. Y lo mejor es que es todo legal. Él mismo firmará su sentencia mañana temprano. Brindemos por eso después. El tercer hombre parecía más joven. Su voz delataba excitación. El corazón de Joaquín se aceleró. Estaban hablando de algún tipo de golpe. De eso estaba seguro. Recordó inmediatamente lo que había visto en las noticias del celular roto que había encontrado semanas atrás. A veces lograba captar Wi-Fi abierto de cafeterías y ver noticias. Tecno-MX estaba a punto de cerrar un acuerdo internacional millonario con inversores extranjeros. ¿Sería sobre eso? Por instinto, Joaquín sacó el celular del bolsillo. Un aparato antiguo y con la pantalla rota que había encontrado en la basura cerca de la Plaza de la República. A pesar de roto, aún funcionaba parcialmente. Con dedos temblorosos, abrió la grabadora de voz y la sostuvo discretamente en dirección a los hombres que continuaban su conversación, ahora mezclando ucraniano con inglés y un portugués precario. Mañana a las 9 hecha. Roberto Méndez firma los papeles y comenzamos la transferencia tecnológica inmediatamente. Y en 6 meses activamos las cláusulas de desempeño, que él obviamente no va a poder cumplir. Los 3 directores que compramos ya garantizaron que van a aprobar todo en la junta directiva. Él ni sospecha. Joaquín sintió que la sangre se le helaba. Roberto Méndez era el dueño de Tecno-MX, un empresario famoso que había comenzado con una pequeña empresa de software en Guadalajara y la había transformado en un gigante tecnológico. Su rostro aparecía frecuentemente en portadas de revistas de negocios que Joaquín veía en los kioscos y en los comerciales de TV que a veces veía por las vitrinas de las tiendas de electrónicos. Era considerado uno de los hombres más ricos e innovadores de México. Y ahora, por lo que Joaquín entendía, estaba a punto de perderlo todo por culpa de un golpe sofisticado. La conversación de los 3 hombres fue interrumpida cuando un coche negro de lujo se detuvo frente al edificio. Rápidamente cambiaron de postura e idioma, pasando a hablar en inglés con sonrisas cordiales mientras se dirigían a la entrada principal. Hasta mañana, entonces, señor Méndez. Será un gran día para todos nosotros, dijo uno de ellos extendiendo la mano al hombre que salía del coche, el propio Roberto Méndez. Joaquín reconoció al empresario inmediatamente, alto, con cabellos canosos perfectamente recortados y un traje que parecía valer más que todo lo que el niño había ganado en su vida. Méndez respondió con una sonrisa confiada. Sin duda, el futuro de Tecno-MX comienza mañana. Los hombres se despidieron con apretones de manos y palmadas en la espalda, como viejos amigos cerrando un acuerdo beneficioso para todos. Pero Joaquín sabía la verdad. Había escuchado lo que no debería, el plan para robar la empresa de Méndez a través de un contrato manipulado. Mientras los extranjeros entraban en otro coche lujoso y partían, Roberto Méndez se dirigió a la entrada del edificio. Probablemente había vuelto para buscar algo en su oficina, pensó Joaquín. Esta podría ser la única oportunidad de avisarle. ¿Qué hacer? ¿Quién creería en un niño de la calle? ¿Sería tomado en serio o simplemente expulsado y quizás hasta arrestado por invadir un edificio corporativo? Doña Olena siempre decía que la verdad necesita ser dicha, incluso cuando nadie quiere oírla. Era una de las pocas enseñanzas que ella mantenía de su vida anterior como profesora en Ucrania. Con el corazón latiéndole como un tambor, Joaquín se tragó el miedo y corrió hacia la entrada principal, dejando su bandeja de brigadeiros olvidada bajo la columna. Copito, sintiendo la urgencia de su amigo humano, lo siguió de cerca ladrando como si entendiera la gravedad de la situación. «Señor Méndez, señor Méndez», gritó Joaquín, su voz aguda cortando el estruendo de la lluvia que ahora caía torrencialmente. El empresario, ya casi dentro del edificio, se giró con una expresión de leve irritación. No estaba acostumbrado a ser abordado de esa forma, especialmente por un niño de la calle empapado y descalzo. «¿Qué quieres, muchacho?» «Tengo prisa», respondió secamente, mientras su guardaespaldas personal
ya se posicionaba para interceptar lo que parecía ser una potencial amenaza o inconveniencia. Por favor, usted necesita escucharme. Es sobre la reunión de mañana. Esos hombres, los extranjeros, están tramando contra usted. Que el guardaespaldas ya había sujetado a Joaquín por el hombro cuando Roberto Méndez hizo un gesto para que esperara. Había algo en la desesperación del niño que capturó su atención por un breve momento. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabes de mi reunión? Los oí hablando en ucraniano. Creen que nadie entiende, pero yo entiendo un poco. Dijeron que hay cláusulas ocultas en el contrato, que en 6 meses usted va a perder su empresa y que compraron directores de su junta. La expresión de Roberto Méndez cambió de leve curiosidad a irritación evidente. Esto es ridículo. ¿Estás inventando historias para conseguir dinero? ¿O alguien te pagó para intentar sabotear mi acuerdo? En este momento, las puertas del edificio se abrieron y 3 ejecutivos de Tecnoemex salieron, acompañados de 2 guardaespaldas adicionales. Rápidamente evaluaron la situación, su jefe siendo abordado por un niño de la calle harapiento y una perrita que no paraba de ladrar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los ejecutivos, un hombre de mediana edad con expresión de desdén. ¿De dónde salió esta criatura? Está delirando sobre algún tipo de conspiración contra nuestra empresa, respondió Méndez, ahora visiblemente irritado. Probablemente enviado por algún competidor para crear confusión antes del gran día. No, juro que estoy diciendo la verdad. Joaquín intentó soltarse del guardaespaldas, que ahora lo sujetaba con más firmeza. Tengo la grabación. Estaban hablando en ucraniano sobre cómo lo van a engañar con el contrato. Uno de los ejecutivos se rió abiertamente. Ahora tenemos niños de la calle especialistas en derecho corporativo internacional y hablantes de ucraniano. Esto es patético. Debe estar drogado, sugirió otro. O es un intento muy amateur de extorsión. Roberto Méndez suspiró profundamente, mirando su reloj de pulsera carísimo. No tengo tiempo para esto. Estoy finalizando el mayor acuerdo de la historia de esta empresa. Llévenselo de aquí. Por favor, gritó Joaquín con toda la fuerza que logró reunir. ¡Los grabé! Puedo probarlo. Algo en aquel último grito desesperado, quizás la pura convicción en la voz del niño o la mención de una grabación, hizo que Roberto Méndez dudara nuevamente. Estudió el rostro de Joaquín por algunos segundos, observando sus ojos grandes y asustados, pero determinados. «Muéstrame esa grabación», ordenó Roberto Méndez finalmente, contra todas las recomendaciones de su equipo. Uno de los ejecutivos protestó inmediatamente. «Roberto, no podemos perder tiempo con esto. Los inversores ucranianos llegaron hoy, especialmente para finalizar el acuerdo. Cualquier retraso puede ser interpretado como desconfianza». «Un minuto», respondió Méndez secamente. «Un minuto para acabar con esta payasada de una vez por todas». El guardaespaldas aflojó ligeramente el agarre en el hombro de Joaquín, que rápidamente sacó el celular roto del bolsillo. La lluvia había disminuido un poco, pero aún caía lo suficiente para hacer que todos se acercaran a la protección de la entrada del edificio. «Está aquí», dijo Joaquín, sus manos temblando mientras navegaba torpemente por el aparato dañado. «Logré grabar cuando no se dieron cuenta». El celular tenía la pantalla tan rota que era casi imposible ver lo que estaba sucediendo. Con dedos temblorosos, Joaquín logró finalmente localizar el archivo de audio y apretó el play. El sonido salió bajo y con estática, pero las voces eran audibles. Las primeras frases eran en ucraniano puro, incomprensibles para casi todos los presentes. Roberto Méndez miró al niño con creciente escepticismo, a punto de terminar aquella interrupción absurda. Fue entonces cuando el audio capturó las partes en que los hombres mezclaban idiomas. «Mañana a las 9:08, Roberto Méndez firma los papeles». Y luego, cláusulas de desempeño que él obviamente no va a poder cumplir. La expresión del empresario cambió drásticamente. «Espere. Repita eso». Joaquín obedeció, retrocediendo el audio unos segundos y aumentando el volumen al máximo. «Los 3 directores que compramos ya garantizaron que van a aprobar todo en la junta». Él ni sospecha. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Roberto Méndez
Miraba fijamente el celular roto como si fuera una bomba a punto de explotar. Su rostro, generalmente confiado, ahora mostraba una preocupación genuina. ¿Quién entiende ucraniano aquí?, preguntó abruptamente. El grupo de ejecutivos se miró entre sí, hasta que una mujer más joven, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Mi abuela era ucraniana, señor Méndez. Entiendo un poco. Carla, escuche esto desde el principio y dígame exactamente de qué están hablando, ordenó Méndez, entregándole el celular. La ejecutiva escuchó atentamente, su rostro palideciendo gradualmente. Cuando el audio terminó, levantó los ojos con una expresión de shock. Señor, están hablando de cláusulas ocultas en el contrato, algo sobre cómo los documentos en español tienen traducciones intencionalmente imprecisas. Mencionan que después de 6 meses, cuando las metas de desempeño no sean alcanzadas y ellos parecen tener certeza de que no lo serán, el control accionario sería transferido a ellos. Hizo una pausa. Y sí, mencionan claramente que 3 miembros de la Junta fueron comprados. El rostro de Roberto Méndez se transformó. Toda la irritación anterior dio lugar a una furia contenida, pero sus ojos revelaban también algo más: preocupación profunda y una punzada de humillación. Entren. Todos. Ahora, ordenó él con una voz peligrosamente tranquila. Luego se giró hacia Joaquín. Tú también, muchacho. Trae ese celular, Copito ladró, como si protestara contra la idea de quedarse atrás. La perra se queda aquí fuera, dijo uno de los guardaespaldas. La perra viene conmigo o yo no entro, respondió Joaquín con una firmeza sorprendente. Se quedará calladita, lo prometo. Roberto Méndez, con la mente claramente ocupada por preocupaciones mayores, hizo un gesto de impaciencia. Deje que el chico traiga la perra. Tenemos cosas más importantes que resolver. El grupo entró en el imponente vestíbulo del edificio, con sus paredes de mármol e iluminación sofisticada. Joaquín, aún empapado y descalzo, se sentía completamente desplazado en aquel ambiente. Copito, como sintiendo la tensión, permanecía inusualmente quieta en sus brazos. Subieron hasta el piso 30 en un elevador exclusivo que requería tarjeta de acceso. El silencio durante la subida era casi tangible. Cuando las puertas se abrieron, entraron directamente en una sala de reuniones espaciosa con vista panorámica a la ciudad iluminada. Carla, llama al doctor Ronaldo del equipo jurídico. Inmediatamente. Di que es una emergencia, ordenó Méndez. Pablo, quiero que vengas aquí con los contratos originales y todas las versiones preliminares de las negociaciones con los ucranianos. Alejandro, averigua quiénes son los 3 directores mencionados en la grabación. Verifica registros de viajes, movimientos financieros recientes, todo. Los ejecutivos salieron rápidamente para cumplir sus tareas, dejando solo a Roberto Méndez, 2 guardaespaldas, Joaquín y Copito en la sala. El empresario se giró hacia el niño, ya estudiándolo con una intensidad que hizo que Joaquín tragara saliva. ¿Cómo entiendes ucraniano?, preguntó finalmente. Doña Olena me enseña. Ella es una señora del albergue donde voy a veces. Huyó de la guerra en Ucrania hace algunos años. Ella hace los brigadeiros que yo vendo. ¿Brigadeiros? Méndez parecía genuinamente confundido por primera vez. Sí, yo vendo brigadeiros en las calles. Es como consigo dinero para comer y comprar cosas para Copito. Roberto Méndez miró a la perrita que temblaba ligeramente en el regazo del niño. Sus ojos se suavizaron momentáneamente. ¿Y dónde vives? En una marquesina en la calle de Génova, cerca del banco cerrado que tiene una puerta grande. El empresario inspiró profundamente, como si intentara procesar aquella información. Fue interrumpido por la llegada del doctor Ronaldo, un hombre de mediana edad con gafas finas y expresión seria. ¿Qué pasó, Roberto? Carla dijo que era una emergencia relacionada con el contrato ucraniano. Ronaldo, quiero que escuches esto. Méndez tomó el celular de Joaquín y reprodujo la grabación nuevamente. Mientras el abogado escuchaba, su rostro pasó de la confusión a la preocupación y finalmente a la alarma. ¿Esto fue grabado hoy? ¿Aquí? En la entrada del edificio hace menos de 20 minutos, confirmó Méndez. Este joven hizo una pausa, dándose cuenta de que no sabía el nombre del niño.
Joaquín, ofreció el chico tímidamente. Joaquín, continuó Méndez, aparentemente entiende ucraniano y captó esta conversación por casualidad. En este momento, Pablo regresó con una pila de documentos en carpetas organizadas por color. Aquí están todos los contratos y minutas como solicitado. Excelente. Ronaldo, quiero que usted y su equipo revisen cada palabra de esos documentos ahora. Busque cláusulas relacionadas con el desempeño, transferencia de control accionario, cualquier cosa que pueda ser activada 6 meses después de la firma. El abogado asintió, ya hojeando los papeles con ojos atentos. Necesitaré traductores independientes para verificar las versiones en ucraniano e inglés. Contrate a quien sea necesario. Lo quiero para ayer. Alejandro entró en la sala con una tableta en la mano, su rostro demostrando preocupación. Roberto, encontré algo extraño. 3 directores, Marcelo Bautista, Ricardo Fonseca y Andrés Campos, hicieron viajes no registrados oficialmente a Kiev el mes pasado, y todos tuvieron depósitos sustanciales en cuentas offshore en las Islas Caimán la semana pasada. Roberto Méndez golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos en la sala se sobresaltaran. «¡Hijos de la...!», se contuvo mirando brevemente a Joaquín. «Traidores, trabajando para sabotearme después de todo lo que hice por ellos». Las próximas horas fueron de intensa actividad. Más abogados y ejecutivos fueron llamados. Traductores independientes fueron contactados con urgencia. La sala de reuniones se transformó en un centro de operaciones de crisis. Joaquín permaneció sentado en un rincón, observando todo con ojos muy abiertos. Una asistente amable le había traído toallas para que se secara, e incluso un bocadillo para él y un poco de agua para Copito. El niño apenas podía creer lo que estaba sucediendo, su mundo de las calles de Ciudad de México, colisionando con el universo corporativo de alto nivel. Alrededor de las 3 de la mañana, el 107 Dr. Ronaldo se acercó a Roberto Méndez con una expresión grave. «Roberto, confirmamos todo. Las versiones en español e inglés de los contratos tienen discrepancias críticas que solo serían aparentes para alguien fluido en ambos idiomas y con conocimiento jurídico especializado. Hay cláusulas de desempeño imposibles de cumplir que se activarían automáticamente después de 6 meses, resultando en la transferencia del 65% del control accionario. ¿Cómo pasó esto por todo nuestro equipo jurídico?», cuestionó Méndez, la voz cargada de rabia e incredulidad. Las diferencias fueron cuidadosamente camufladas en terminologías técnicas y referencias cruzadas complejas. Y el abogado dudó. Parece que 2 miembros senior del equipo jurídico también pueden estar involucrados. Encontramos correos electrónicos borrados que sugieren que recibieron consultoría internacional de los ucranianos. Roberto Méndez permaneció en silencio por algunos instantes, su mirada perdida en la vista nocturna de Ciudad de México. Finalmente, se giró hacia donde Joaquín estaba sentado, casi dormido en el sofá con Copito acurrucada en su regazo. Este niño acaba de salvar una empresa de 12,000 millones de pesos mexicanos. La declaración flotó en el aire, cargada de una verdad innegable que nadie en la sala osó contestar. Cuando el sol comenzó a salir sobre Ciudad de México, trayendo los primeros rayos de luz a la sala de reuniones, Roberto Méndez ya había tomado decisiones drásticas. El acuerdo con los ucranianos sería cancelado. Los directores traidores serían removidos de la junta directiva y procesados. El equipo jurídico pasaría por una reestructuración completa. Y en cuanto a Joaquín, el empresario observó al niño, que finalmente había cedido al cansancio y dormía profundamente en el sofá, con Copito vigilante a su lado. Había algo extraordinario en aquel chico que las calles no habían logrado destruir. Una combinación rara de astucia, coraje e integridad. Cuando Joaquín despertó, encontró a Roberto Méndez, sentado en un sillón cercano, mirando pensativamente por la ventana. «Buenos días», dijo el empresario, notando que el niño había despertado. «¿Cómo te sientes?». Joaquín se frotó los ojos, momentáneamente desorientado por despertar en un ambiente tan diferente de las calles. «Bien, creo». Miró a su alrededor, notando que la sala estaba vacía excepto por ellos dos. «¿Qué pasó con toda esa gente?». «Fueron a descansar un poco.
Tenemos otra reunión en algunas horas. Roberto Méndez se levantó y se acercó, sentándose en el borde del sofá. Joaquín, ¿tienes noción de lo que hiciste anoche? El niño negó con la cabeza. Salvaste mi empresa, salvaste el trabajo de miles de empleados, salvaste algo que construí durante toda mi vida. Méndez hizo una pausa. ¿Cómo aprendiste a prestar atención así? ¿A escuchar lo que nadie más escucha? Doña Olena siempre dice que escuchar es ver con los oídos, respondió Joaquín simplemente. Ella me enseñó que las personas importantes nunca prestan atención a los invisibles como yo. Por eso dicen muchas verdades cerca de nosotros, creyendo que no entendemos o no importamos. Roberto Méndez asintió lentamente, una expresión pensativa en su rostro. Tu doña Olena es una mujer sabia, y tú eres un chico extraordinario. Respiró hondo. Joaquín, me gustaría ayudarte, devolver lo que hiciste por mí. Joaquín miró a Roberto Méndez con desconfianza. En sus 12 años de vida en las calles, había aprendido que las ofertas de ayuda rara vez venían sin un precio alto. Los ojos del niño, mucho más viejos que su edad real, estudiaban el rostro del empresario, buscando señales de falsedad. ¿Ayudar cómo? Preguntó finalmente, su voz pequeña pero firme. Roberto sonrió reconociendo la cautela del chico. Para empezar, un lugar adecuado para vivir, comida decente, ropa, educación. ¿Y Copito? Joaquín abrazó a la perrita protectoramente. Copito también, por supuesto. El empresario extendió la mano lentamente para acariciar la cabeza de la perra, que lo estudió por algunos segundos antes de permitir el toque. ¿Y doña Olena? Podemos ayudarla también. Los ojos de Joaquín se iluminaron por primera vez. ¿De verdad? ¿Usted la ayudaría a ella también? Sí. Parece que le debo mucho por haberte enseñado a ti. El niño se mordió el labio, considerando la oferta. Tío, ¿puedo hablar con ella primero? Ella siempre dice que las decisiones importantes deben pensarse con calma. Roberto Méndez asintió, impresionado con la madurez de la respuesta. Claro, de hecho, haré algo mejor. Vamos a buscarla ahora mismo en el albergue y conversaremos personalmente con ella. Una hora después, un chofer conducía el lujoso Mercedes de Roberto Méndez por las calles del centro de Ciudad de México, con el empresario y Joaquín en el asiento trasero. El niño, aún usando sus ropas raídas pero ahora secas, daba las direcciones para el albergue municipal donde doña Olena solía quedarse. El contraste no podría ser mayor, el inocente vehículo que costaba el precio de un apartamento. Circulando por calles donde personas dormían en aceras, recogían materiales reciclables o simplemente vagaban sin destino. Roberto Méndez miraba por la ventana, con una expresión que mezclaba incomodidad y reflexión. En sus casi 50 años, había pasado innumerables veces por esas mismas calles, pero nunca las había visto realmente. «Es allí», dijo Joaquín, señalando un edificio antiguo y mal conservado, con un letrero descolorido que indicaba «Centro de Acogida Municipal». El chofer se detuvo frente a la entrada y Roberto dudó brevemente antes de salir del coche. Este no era su mundo, pero estaba determinado a cumplir su palabra. Joaquín saltó ágilmente del vehículo, con Copito pisándole los talones, y corrió hacia la entrada como quien llega a casa después de una larga ausencia. Dentro del albergue, el olor a desinfectante barato se mezclaba con el olor a comida institucional y humedad. Personas de todas las edades ocupaban los espacios comunes, algunas durmiendo en sillas plásticas, otras conversando en voz baja. Las miradas curiosas y desconfiadas seguían a Roberto Méndez, tan obviamente desplazado en su traje caro, incluso sin corbata y con la camisa ligeramente arrugada después de la noche en vela. Doña Olena generalmente se queda en la sala de atrás por las mañanas, explicó Joaquín, guiando al empresario por los pasillos estrechos. Ella ayuda en la cocina cuando puede. Encontraron a la señora ucraniana separando frijoles en una mesa de plástico. Incluso a sus 73 años y con la salud fragilizada, Olena Petrenko mantenía una dignidad impresionante. Los cabellos blancos estaban siempre recogidos en un moño simple, y a pesar de las ropas donadas y gastadas, su postura era la de alguien que jamás se doblegaría completamente ante las circunstancias. «Joaquín»,
Mi pequeño mexicano, exclamó ella al ver al niño, su acento marcado coloreando las palabras con una musicalidad peculiar. Me preocupé. No regresaste anoche. Sus ojos azules, aún brillantes a pesar de la edad, se volvieron hacia el extraño bien vestido al lado del chico. ¿Y quién es este señor? Doña Olena, este es Roberto Méndez. Él es... Joaquín dudó buscando la palabra correcta. Alguien que le debe mucho a su joven amigo, completó Roberto, extendiendo respetuosamente la mano. Es un placer conocerla, doña Olena. La ucraniana se levantó lentamente, limpiándose las manos en el delantal improvisado, y apretó la mano ofrecida con sorprendente firmeza. «¿Roberto Méndez de TecnoMX?», preguntó ella, demostrando estar más conectada al mundo de lo que su situación sugería. «Sí, soy yo. ¿Qué hace un hombre como usted aquí con mi Joaquín?». La franqueza de la pregunta sorprendió al empresario, acostumbrado a personas que rara vez cuestionaban sus acciones directamente. Él sonrió respetando inmediatamente la dignidad de la señora. «Vine a agradecerle personalmente y a hacer una propuesta», respondió él. «¿Podemos conversar en un lugar más privado?». Los tres más copito encontraron un pequeño espacio relativamente aislado, un rincón de la biblioteca improvisada del albergue, donde algunas estanterías de metal albergaban libros donados. Sentados en sillas incómodas, Roberto Méndez explicó la extraordinaria secuencia de eventos de la noche anterior. Doña Olena escuchó todo atentamente, sin demostrar sorpresa, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando el empresario terminó, ella pasó la mano arrugada por los cabellos de Joaquín con evidente orgullo. «Él tiene oídos especiales», dijo simplemente. «Cuando nadie lo ve, él lo ve todo con los oídos». «Usted enseñó bien», respondió Roberto. «Y ahora me gustaría ofrecer mi gratitud de forma concreta. Quiero proporcionarle a Joaquín un hogar, educación, oportunidades que él merece». «¿Y qué espera a cambio?». La pregunta directa de la anciana hizo que Joaquín mirara ansiosamente entre los dos adultos. «Nada más de lo que él quiera dar libremente en el futuro», respondió Roberto, después de una pausa reflexiva. «Este no es un contrato, doña Olena. Es una oportunidad de retribuir». La ucraniana estudió el rostro del billonario por largos segundos, sus ojos penetrantes pareciendo ver más allá de la superficie. «¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo en su gran plan? Usted también tendrá un lugar para vivir, cuidados médicos, todo lo que necesite. Puede seguir siendo parte de la vida de Joaquín si ambos lo desean». «Yo quiero», exclamó el niño inmediatamente. «Doña Olena necesita venir conmigo, señor. Ella es mi familia». La palabra familia causó un impacto visible en los dos adultos. Roberto Méndez, que había construido un imperio tecnológico, pero había descuidado las conexiones personales a lo largo del camino, sintió un nudo en la garganta. Doña Olena, que había perdido a toda su familia en la guerra y había encontrado en Miriam Execha, un niño de la calle mexicano, una razón para continuar. Parpadeó rápidamente para alejar las lágrimas. «Si usted está realmente dispuesto a ayudar, señor Méndez», dijo ella finalmente, «entonces tengo una petición. Lo que usted desee. No nos separe. No ponga a Joaquín en algún lugar distante donde yo no pueda verlo crecer». Su voz temblaba ligeramente. «Ya lo perdí todo una vez. No puedo perder lo poco que me queda». Roberto Méndez miró a aquella anciana frágil pero indómita, al niño que, contra todo pronóstico, mantenía una luz en los ojos que la dureza de la vida en las calles no había logrado extinguir, y a la pequeña perra que los observaba con lealtad inquebrantable. Un sentimiento extraño y casi olvidado se movió dentro de él, algo que su terapeuta probablemente llamaría empatía genuina. «Tiene mi palabra, doña Olena, ustedes se quedarán juntos». 3 semanas después, un apartamento de 3 habitaciones en el barrio de Polanco, cómodo sin ser ostentoso, se convirtió en el nuevo hogar de Joaquín, doña Olena y Copito. Roberto Méndez se había encargado personalmente de los detalles, garantizando que el lugar fuera simultáneamente acogedor y funcional. Una enfermera visitaba diariamente para auxiliar a doña Olena, cuyas piernas ya no eran tan firmes como su espíritu. Una profesora particular ayudaba a Joaquín a recuperar los años de educación formal perdidos.
preparándolo para eventualmente ingresar en una escuela regular. La adaptación no fue fácil. Las primeras noches, Joaquín frecuentemente se despertaba sobresaltado, desorientado por estar en una cama blanda en lugar del cartón bajo la marquesina. A doña Olena a veces la encontraban en medio de la madrugada, organizando obsesivamente los armarios de la cocina, un hábito desarrollado en los años de privación. Copito tardó semanas en dejar de esconder restos de comida debajo de los muebles, preparándose instintivamente para días de escasez que ya no vendrían. Roberto Méndez visitaba regularmente, siempre trayendo pequeños regalos prácticos, libros para Joaquín, chales coloridos para doña Olena, juguetes resistentes para Copito. Durante esas visitas, el empresario frecuentemente se sorprendía con las observaciones perspicaces del chico sobre los libros que estaba leyendo o sobre noticias que veía en la televisión. Una mente naturalmente aguda, finalmente recibiendo el alimento intelectual que merecía. En una de esas visitas, 6 meses después del incidente, que había cambiado la vida de todos, Roberto encontró a Joaquín en el pequeño balcón del apartamento, observando la ciudad con expresión pensativa. «¿En qué piensas, Joaquín?», preguntó uniéndose al chico. «Estoy pensando en la gente que todavía está ahí abajo», respondió el niño señalando las calles distantes. «Hay tantos como yo era, y solo estoy aquí porque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, y sabía una lengua que casi nadie sabe». Roberto Méndez sintió el peso de aquellas palabras. El caso de Joaquín había recibido cierta atención de los medios. Niño de la calle salva gigante de la tecnología de golpe internacional, pero rápidamente fue olvidado en favor de otros titulares. Ningún cambio sistémico había resultado de aquello. «Tienes razón», admitió el empresario. «Es injusto que tantos sigan invisibles. Doña Olena dice que ser visto es el primer derecho de una persona», comentó Joaquín. «Pero hay gente que nadie quiere ver». Roberto asintió, tomando internamente una decisión que venía madurando hacía semanas. «Joaquín, he estado pensando, has demostrado un talento especial para percibir cosas que la mayoría de las personas ignora, para oír lo que no se dice, para ver lo invisible». «Es solo prestar atención», respondió el niño con simplicidad. «Todo el mundo puede hacer eso». No todos pueden. ¿O quieren? Roberto se giró completamente hacia el chico. «Me gustaría hacerte una propuesta. Cuando estés listo, cuando tengas la educación necesaria, me gustaría que consideraras trabajar conmigo. No solo como gratitud por lo que hiciste, sino porque TecnoMX y yo necesitamos personas que vean lo que los demás ignoran». Los ojos de Joaquín se abrieron de par en par. «¿Trabajar?» «En su empresa». «Sí, pero no ahora. Ahora tu trabajo es estudiar, aprender, crecer. Y cuando llegue el momento, si quieres, habrá un lugar para ti». El chico permaneció en silencio por unos momentos, procesando aquella posibilidad que jamás habría imaginado algunas semanas antes. «¿Puedo pensar en ello?» Roberto sonrió, nuevamente impresionado con la madurez de aquella respuesta. «Claro, tienes mucho tiempo para decidir». Los años siguientes pasaron con sorprendente rapidez. Joaquín, con apoyo educativo intensivo, superó todas las expectativas. Su mente ágil, una vez expuesta a oportunidades adecuadas, floreció extraordinariamente. A los 16 años, ya no solo había alcanzado a sus compañeros de edad, sino que frecuentemente los superaba en varias disciplinas. Doña Olena, aunque con la salud gradualmente más frágil, florecía en su papel de consejera y puerto seguro. La seguridad tardía en su vida había permitido que su sabiduría y conocimiento, moldeados por décadas de experiencias en 2 continentes, fueran transmitidos íntegramente a Joaquín. Su presencia constante anclaba al chico durante los inevitables desafíos de la adolescencia y de la adaptación a un mundo que antes le era negado. Los pasillos de la UNAM nunca parecían tan largos como aquella mañana. Joaquín Silva Petrenko, el apellido adoptivo un homenaje a doña Olena, caminaba apresuradamente en dirección al departamento de administración, donde presentaría su trabajo de conclusión del 3er año. A los 20 años, se había convertido en un joven impresionante, alto, de complexión atlética,
con una mirada intensa que parecía siempre estar captando más de lo que los demás a su alrededor. ¿Vas a llegar tarde de nuevo, Petrenko?, bromeó Carolina, una compañera de clase que lo esperaba en la entrada del auditorio. Sus ojos castaños brillaban con la familiaridad de quien conocía bien los hábitos de su amigo. «Culpa de doña Olena», respondió él sonriendo. «Insistió en que comiera el desayuno completo antes de salir. Dijo que nadie piensa bien con el estómago vacío. Ella tiene razón, como siempre». Carolina se ajustó la correa de la mochila en el hombro. «¿Y cómo está ella? ¿Mejor de la gripe?». La sonrisa de Joaquín disminuyó ligeramente. «Mejorando, pero aún débil. El médico dice que es normal a su edad, pero...». Él no completó la frase. A sus 81 años, doña Olena se había vuelto más frágil físicamente, aunque su mente permanecía tan aguda como siempre. Cada pequeña enfermedad ahora traía consigo una sombra de preocupación que Joaquín intentaba, sin mucho éxito, disimular. «Ella es fuerte», dijo Carolina, colocando la mano en el brazo de su amigo. «Estará gritándote por tus calcetines desordenados por al menos otra década». Joaquín rió, agradecido por el intento de animarlo. «Es mejor que entremos. No quiero que el profesor Tejada tenga más motivos para molestarme». La presentación del trabajo transcurrió extraordinariamente bien. El tema elegido por Joaquín, ética corporativa y sostenibilidad social, posibilidades de integración en mercados emergentes, claramente tocaba puntos sensibles para muchos de los presentes. Su análisis era incisivo, señalando cómo empresas técnicamente dentro de la legalidad frecuentemente operaban en zonas éticamente cuestionables, especialmente en sus relaciones con comunidades vulnerables y el medio ambiente. Al final, incluso el exigente profesor Tejada parecía impresionado. «Debo admitir, señor Petrenko, que su trabajo plantea cuestiones extremadamente pertinentes, particularmente su análisis sobre cómo las estrategias de responsabilidad social corporativa frecuentemente funcionan más como marketing que como compromiso real». «Gracias». «Profesor», respondió Joaquín, sintiéndose aliviado y validado. «Pero», continuó Tejada con una pequeña sonrisa, «tengo una pregunta final. ¿Cómo aplicaría estas teorías a un caso real, digamos, a TecnoMX del señor Méndez, que sabemos que es su mentor? ¿Sus críticas se aplicarían también a ella?» Un silencio tenso cayó sobre el auditorio. Todos allí conocían la historia de cómo Joaquín había salvado la empresa de Roberto Méndez años atrás y cómo el empresario se había convertido en su mentor y benefactor. Era un tema delicado que el profesor deliberadamente tocaba. Joaquín respiró hondo, sabiendo que la pregunta era una prueba, no solo académica, sino ética. Tejada quería ver si él comprometería sus principios en nombre de la lealtad personal. «Profesor, creo que ninguna empresa, independientemente de quién la lidere, está exenta de escrutinio ético», respondió finalmente, «incluida TecnoMX. Tengo gran admiración y gratitud por el señor Méndez, pero el análisis debe ser imparcial. Si hay prácticas problemáticas, deben ser reconocidas y corregidas, independientemente de los lazos personales involucrados». Un murmullo recorrió la sala. Tejada asintió, pareciendo genuinamente satisfecho con la respuesta. «Bien dicho, señor Petrenko. La ética que no se aplica universalmente no es ética, sino conveniencia». Nota máxima para su presentación. Más tarde ese día, Joaquín caminaba por el campus con Carolina, discutiendo los comentarios recibidos sobre el trabajo. «Te diste cuenta de que Tejada te estaba probando, ¿verdad?», preguntó ella, siempre directa. Claro, quería ver si tendría el coraje de potencialmente criticar a Roberto. «¿Y lo harías? Es decir, ¿analizarías críticamente a TecnoMX como hiciste con las otras empresas en tu trabajo?». Joaquín se detuvo, mirando los árboles del campus balanceándose suavemente con la brisa. «Sí, lo haría. De hecho, ya lo estoy haciendo». Carolina arqueó las cejas, sorprendida. «¿Cómo así?». «Parte de mí. Pasantía supervisada en TecnoMX implica el análisis de cadenas de producción y relaciones con proveedores», explicó él volviendo a caminar. «Iván, inicialmente era solo para entender los procesos, pero empecé a notar patrones problemáticos.
¿Qué tipo de patrones? Fábricas subcontratadas en Asia, con condiciones de trabajo cuestionables. Esquemas complejos de optimización fiscal que rozan la evasión. Contratos con pequeños proveedores con cláusulas abusivas. Descarte de residuos tecnológicos en áreas pobres. Carolina silbó bajo. ¡Caramba! ¿Y qué vas a hacer con esa información? Joaquín se encogió de hombros, pero su expresión demostraba que la pregunta lo inquietaba profundamente. Aún no sé. Por un lado, siento que necesito decir algo. Por otro, le debes todo a Roberto Méndez, completó Carolina comprendiendo el dilema. No es solo eso, respondió él, deteniéndose de nuevo y bajando la voz. Él no es un villano, Carol. No es como esos ucranianos que intentaron robar su empresa. Roberto realmente cree que está operando de la mejor manera posible dentro de las reglas del juego. Y técnicamente está dentro de la ley en casi todo. ¿Casi? Algunos casos son zonas grises, admitió Joaquín, pero nada claramente ilegal que haya encontrado hasta ahora. Llegaron a un banco bajo un gran árbol y se sentaron. Carolina estudió el perfil de su amigo por unos instantes antes de preguntar. ¿Qué diría doña Olena sobre esto? La pregunta golpeó a Joaquín como una flecha certera. Doña Olena, con su sabiduría simple pero profunda, siempre había sido su brújula moral. Incluso ahora, ya adulto y universitario, frecuentemente se encontraba pensando, ¿qué pensaría doña Olena de esto? Cuando enfrentaba dilemas. Ella probablemente diría algo como, el silencio ante lo incorrecto es una forma de participación, respondió él con una sonrisa triste. O quizás, la verdadera lealtad no es estar siempre de acuerdo, sino ayudar a la persona a ser mejor. Ella es realmente increíble, comentó Carolina. Y estoy con ella en eso. Si realmente respetas y admiras a Roberto Méndez, debes ayudarlo a ser mejor, no ser cómplice de prácticas cuestionables. Joaquín asintió lentamente, sabiendo que ella tenía razón, pero también consciente de las complejidades involucradas. Voy a hablar con él después de la graduación, entonces. Presentaré mis descubrimientos y preocupaciones, respetuosamente, pero sin diluir la verdad. ¿Y si él rechaza tus preocupaciones? La pregunta flotó en el aire nocturno como una nube pesada. Joaquín respiró hondo antes de responder. Entonces, tendré que tomar decisiones difíciles, pero al menos sabré que hice lo correcto. Doña Olena sonrió, una sonrisa llena de orgullo y también una punzada de tristeza. Has crecido, mi pequeño mexicano. Has crecido tanto. A la mañana siguiente, Joaquín fue despertado por el sonido insistente de su celular. Aún adormilado, tanteó el buró hasta encontrar el aparato. Era Carolina. Buenos días, perezoso. La voz animada de ella sonó al otro lado de la línea. Adivina quién acaba de recibir una invitación para hacer una pasantía en el Departamento de Ética Corporativa de la BMW. ¿Tú? Joaquín se sentó en la cama súbitamente alerta. La BMW, la Bolsa de Valores mexicana, era un lugar prestigioso para cualquier estudiante de administración. Sí. Y adivina quién me recomendó. ¿Sabes ni idea? Tu amigo profesor Tejada. Aparentemente, quedó impresionado con mi investigación sobre gobernanza corporativa y prácticas sostenibles. Eso es increíble, Carol. Felicidades. Joaquín estaba genuinamente feliz por su amiga. Pero no es solo eso, continuó ella, su voz asumiendo un tono más serio. Parte de mi trabajo será analizar prácticas empresariales de compañías listadas en la bolsa, incluida TecnoMX. Joaquín se quedó en silencio por un momento, comprendiendo las implicaciones. Te estoy contando esto porque, bueno, sé que estás investigando cosas similares internamente, explicó Carolina. Pensé que deberías saber que ojos externos también están atentos, y que si necesitas apoyo cuando decidas hablar con Roberto Méndez, yo puedo ayudarte con datos independientes. Gracias, Carol. Esto significa mucho. Después de colgar, Joaquín se quedó sentado en el borde de la cama, acariciando distraídamente a Copito, que había saltado a su regazo. Los engranajes estaban en movimiento. El momento de confrontar a Roberto Méndez sobre las prácticas cuestionables de TecnoMX se acercaba más rápidamente de lo que había planeado, y con ello el riesgo de perder no solo un mentor, sino al hombre que se había convertido en la figura paterna
que nunca había tenido. La graduación de Joaquín en la UNAM tuvo lugar en una tarde soleada de diciembre. El salón de honor de la universidad estaba repleto de familiares orgullosos, profesores solemnes y jóvenes ansiosos por el próximo capítulo de sus vidas. En la primera fila, doña Olena sonreía radiante en su silla de ruedas, una concesión reciente a su movilidad reducida, pero que ella había aceptado con la misma dignidad con la que había enfrentado todos los desafíos en su vida. A su lado, sorprendentemente, estaba Roberto Méndez. El billonario rara vez aparecía en eventos públicos no relacionados con los negocios, pero había hecho un esfuerzo por estar presente en la graduación de Joaquín. De traje impecable y discreto, atraía miradas curiosas y algunos flashes de fotógrafos, pero mantenía su atención firmemente dirigida al escenario donde los graduados esperaban. Cuando el nombre Joaquín Silva Petrenko fue anunciado, 3 personas en la platea reaccionaron de maneras distintas. Doña Olena se llevó las manos al rostro, lágrimas de alegría escurriendo libremente. Carolina, sentada algunas filas atrás, silbó fuerte, ignorando las miradas de reproche. Y Roberto Méndez aplaudió con un orgullo contenido, pero genuino, una leve sonrisa suavizando sus facciones generalmente serias. Joaquín cruzó el escenario, recibió su diploma y al girarse hacia la platea, hizo una reverencia especial en dirección a doña Olena. El gesto, tan lleno de amor y gratitud, emocionó incluso a los profesores más estrictos presentes. La celebración posterior se realizó en un elegante restaurante reservado por Roberto Méndez. Un ambiente privado había sido preparado especialmente para la ocasión, con flores, una pequeña orquesta de cámara y un menú sofisticado. Carolina y algunos otros colegas cercanos de Joaquín habían sido invitados, junto con profesores seleccionados, incluido el exigente Tejada. «Un brindis por nuestro graduado», dijo Roberto, alzando su copa de champán cuando todos estaban servidos. «Joaquín, desde aquella noche tempestuosa hace 8 años, nunca has dejado de sorprenderme. Tu inteligencia, tu integridad, tu capacidad de ver más allá de lo obvio, son cualidades raras en cualquier persona, mucho menos en alguien tan joven». Miradas emocionadas seguían el discurso. La historia de cómo Joaquín había salvado TecnoMX era conocida por todos los presentes. «Estoy orgulloso no solo de tus logros académicos», continuó Roberto, «sino del hombre en que te has convertido. TecnoMX y yo tenemos suerte de tenerte en nuestro equipo y espero que este sea solo el comienzo de una larga y próspera asociación». Copas se alzaron, brindis fueron hechos. Joaquín agradeció emocionado, dedicando sus logros especialmente a doña Olena, que me enseñó a ver el mundo a través de los oídos, y a Roberto, que me dio la oportunidad de ser visto. La tarde transcurrió en clima festivo, con música suave, conversaciones animadas y comida deliciosa. Para cualquier observador externo, sería el retrato perfecto de una celebración exitosa. Pero para 3 personas en aquella sala, una tensión subyacente permeaba el ambiente. Carolina lanzaba miradas de preocupación a Joaquín siempre que Roberto Méndez mencionaba planes futuros para TecnoMX. El profesor Tejada, después de algunas copas de vino, involucró al billonario en una discusión sobre responsabilidad corporativa que rozó la confrontación antes de ser hábilmente desviada por uno de los otros invitados. Y Joaquín, a pesar de su sonrisa y aparente despreocupación, sentía el peso del expediente que había compilado en los últimos meses, un documento detallado sobre las prácticas éticamente cuestionables de TecnoMX, ahora guardado en una carpeta en su ordenador personal, esperando el momento adecuado para ser revelado. Ese momento llegó una semana después, cuando Roberto invitó a Joaquín a cenar en su mansión. «Solo nosotros 2», le había dicho el empresario por teléfono. «Quiero discutir tu futuro en la empresa». La mansión Méndez, ubicada en un condominio ultra exclusivo en Lomas de Chapultepec, era una estructura impresionante de vidrio, concreto y madera, diseñada por un arquitecto japonés renombrado, minimalista y sofisticada. Reflejaba perfectamente la personalidad de su propietario, eficiente, moderna, impresionante, pero sin ostentación innecesaria.
Joaquín fue recibido por el propio Roberto, que había despedido a los empleados por la noche, manteniendo solo al chef que prepararía la cena, vestido casualmente con pantalones oscuros y una camisa de lino. El empresario parecía más relajado que en sus apariciones públicas. «Bienvenido», dijo él, conduciendo al joven hasta la terraza, con vista a los jardines iluminados y la ciudad al fondo. «Pensé que mereceríamos un ambiente más tranquilo para nuestra conversación». Una mesa estaba elegantemente puesta para dos, con copas de cristal y cubiertos de plata reluciendo bajo la iluminación suave. Una botella de vino tinto ya estaba abierta, respirando. «Está todo hermoso», comentó Joaquín intentando controlar su nerviosismo. En su mochila, una tableta contenía la presentación que había preparado, todas las evidencias, análisis y recomendaciones sobre las prácticas cuestionables de Tecno-MX. Se sentaron y Roberto sirvió el vino personalmente. «Barolo 2010», explicó, «uno de mis favoritos para ocasiones especiales». El chef apareció brevemente, sirviendo la entrada, vieiras a la parrilla con puré de coliflor y aceite trufado, antes de desaparecer nuevamente hacia la cocina. «Entonces», comenzó Roberto después del primer sorbo de vino, «debes estar preguntándote por qué esta cena». Joaquín asintió, esperando que su nerviosismo no fuera aparente. «Tengo una propuesta para ti, una que he estado considerando desde hace algún tiempo». El billonario colocó la copa sobre la mesa, sus ojos fijos en Joaquín. «Quiero crear una nueva división en Tecno-MX, algo enfocado en innovación social y desarrollo sostenible. Y quiero que tú la lideres». La sorpresa hizo que Joaquín casi se atragantara con el vino. De todas las posibilidades que había imaginado para aquella noche, esta no estaba entre ellas. ¿Una nueva división? «Pero acabo de graduarme. No tengo experiencia suficiente para liderar algo así». Roberto sonrió. «Discrepo. Tienes exactamente lo que necesitamos. Una perspectiva única, formación académica sólida y, lo más importante, una visión ética que la mayoría de los ejecutivos veteranos no posee. Además, estarás apoyado por un equipo experimentado». Joaquín apoyó sus cubiertos, intentando organizar sus pensamientos. «Esta división», continuó Roberto, «tendría autonomía significativa dentro de la estructura corporativa, presupuesto propio, libertad para desarrollar proyectos que quizás no sigan la lógica tradicional de retorno sobre la inversión. Podríamos trabajar con comunidades vulnerables, desarrollar tecnologías específicas para problemas sociales». La propuesta era tentadora, exactamente el tipo de trabajo que Joaquín soñaba hacer. «Y aún así, buen Roberto», comenzó él cuidadosamente, «¿por qué ahora? ¿Qué motivó esta idea?». El empresario tomó otro sorbo de vino antes de responder. «Voy a ser honesto contigo, Joaquín. Estoy envejeciendo. Construí un imperio, pero empiezo a preguntarme cuál será mi legado más allá de los números en el balance financiero. Tecno-MX cambió el mundo tecnológicamente, pero quiero que también cambie el mundo socialmente. Y tú eres la persona adecuada para liderar ese camino». Había sinceridad en las palabras de Roberto. Joaquín podía sentirlo, y sin embargo, algo no encajaba completamente. Era una propuesta generosa, extraordinaria incluso, pero parecía también conveniente. «Estoy halagado realmente», respondió Joaquín finalmente, «e interesado. Pero antes de aceptar o incluso discutir detalles, hay algo que necesito mostrarte». Roberto arqueó las cejas, curioso. «¿Qué sería?». Con el corazón acelerado, Joaquín sacó la tableta de la mochila y la encendió. «Durante mi pasantía en la empresa, especialmente en los últimos meses, compilé algunas informaciones sobre prácticas de Tecno-MX que me preocupan». El rostro de Roberto se endureció casi imperceptiblemente, pero mantuvo la voz tranquila. «¿Qué tipo de prácticas?». «Condiciones de trabajo en las fábricas subcontratadas en Asia, impactos ambientales no mitigados, relación con pequeños proveedores, estrategias fiscales agresivas». Joaquín deslizó el dedo por la pantalla abriendo su presentación. «Me gustaría mostrártelo si me lo permites». Un silencio tenso se estableció. Durante varios segundos, Roberto solo observó a Joaquín, su rostro una máscara impenetrable. Entonces, lentamente, asintió afirmativamente.
Muéstrame. Durante la próxima hora, entre platos principales y postres prácticamente intocados, Joaquín presentó metódicamente sus descubrimientos. Mostró fotos de fábricas en Indonesia y Vietnam, donde componentes de Tecno-MX eran producidos en condiciones insalubres. Presentó datos sobre contaminación ambiental próxima a centros de procesamiento de datos de la empresa. Detalló cómo pequeños proveedores mexicanos eran presionados a aceptar márgenes mínimos, forzándolos a precarizar el trabajo de sus propios empleados. También explicó cómo la empresa utilizaba una compleja red de subsidiarias en paraísos fiscales para reducir drásticamente sus impuestos, técnica legal, pero éticamente cuestionable cuando se consideraba el impacto en la recaudación de países ya en desarrollo. Durante toda la presentación, Roberto permaneció en silencio, escuchando atentamente, ocasionalmente pidiendo aclaraciones sobre puntos específicos. Su expresión, inicialmente cerrada, gradualmente se transformó en algo más difícil de leer, una mezcla de sorpresa, incomodidad y quizás respeto renuente. Cuando Joaquín finalmente terminó, un silencio pesado cayó sobre la terraza. El joven esperó tenso la reacción. «Es una investigación impresionante», dijo Roberto finalmente, su voz neutra. «Debo preguntar, ¿compartiste esta información con alguien más?» «No», respondió Joaquín honestamente. «Tú eres el primero en verlas. Creo que como CEO y fundador, deberías ser el primero en saberlo». Roberto asintió lentamente, sirviéndose más vino. «¿Y qué esperas que haga con esta información?» «Que la tomes en serio, que consideres implementar cambios reales, no solo superficiales o con fines de marketing». Joaquín se inclinó hacia adelante, animado por la oportunidad de finalmente expresar sus preocupaciones. «Roberto, Tecno-MX podría ser un ejemplo para todo el sector. Podría mostrar que es posible ser rentable y ético al mismo tiempo, que el desarrollo sostenible no es solo un eslogan, sino una práctica viable». «Pareces no entender cómo funciona el mundo corporativo», respondió Roberto, su tono ahora más frío. «Todo lo que mostraste, absolutamente todo, está dentro de los estándares de la industria. Más aún, está dentro de la legalidad». «Legalidad no es lo mismo que ética», rebatió Joaquín, manteniendo la voz tranquila pero firme. «Y todos lo hacen así. Nunca ha sido una justificación moral válida». El empresario suspiró profundamente, colocando la copa sobre la mesa con fuerza suficiente para que el sonido reverberara en el silencio de la noche. «¿Tienes idea de lo que sucedería si implementáramos todos esos cambios que sugieres? Nuestros costos aumentarían significativamente. Nuestros competidores, que continuarían con las mismas prácticas, ganarían ventaja competitiva. Los accionistas venderían sus participaciones, derribando el valor de mercado de la empresa. Podríamos tener que despedir empleados, cerrar unidades. O podríamos liderar una transformación en el mercado», contraargumentó Joaquín. «Atraer inversores éticos, fidelizar a consumidores cada vez más preocupados por prácticas sostenibles, mejorar la reputación de la marca, inspirar cambios regulatorios que nivelarían el campo para todos». Roberto estudió al joven por largos momentos, una expresión enigmática en su rostro. «Por eso ofrecí la nueva división, para que puedas implementar esas ideas de forma controlada, sin comprometer el negocio principal de la empresa». Y entonces, Joaquín comprendió. La oferta no era una coincidencia, era un intento de cooptación. Roberto de alguna manera había percibido su investigación, o al menos sospechado de ella, y estaba ofreciendo un camino que simultáneamente aprovecharía el talento de Joaquín y neutralizaría cualquier amenaza potencial. La nueva división sería solo una fachada, ¿no es así?, preguntó Joaquín suavemente. Un departamento para proyectos de escaparate, mientras el resto de la empresa continuaría operando exactamente de la misma forma. Roberto no respondió inmediatamente. Se levantó caminando hasta la balaustrada de la terraza de espaldas a Joaquín. «Me recuerdas mucho a mí mismo cuando era joven», dijo finalmente. «Lleno de ideales, convencido de que el mundo podría ser mejor si todos simplemente siguieran principios éticos claros». Se giró, su rostro parcialmente sombreado por la iluminación indirecta. «Pero el mundo real es más complicado, lleno de compromisos, concesiones, decisiones difíciles.
Eso no justifica prácticas que perjudican a personas vulnerables, insistió Joaquín, también levantándose, o que degradan el medio ambiente, o que explotan comunidades enteras. ¿Perjudicar? Explotar. La voz de Roberto se elevó ligeramente. Creamos miles de empleos. Desarrollamos tecnologías que salvan vidas. Pagamos miles de millones en impuestos, incluso con nuestras estrategias de optimización fiscal. Tecnomex hizo más por México en los últimos 20 años que la mayoría de las instituciones públicas, y podría hacer aún más si operara con verdadera responsabilidad social, respondió Joaquín, manteniendo la calma a pesar de la tensión creciente. Roberto volvió a la mesa, apoyándose en el respaldo de la silla, sus dedos apretando el metal con fuerza visible. ¿Sabes lo que más me irrita de todo esto, Joaquín? La ingratitud. Su voz ahora temblaba ligeramente. Te saqué de las calles. Te di a ti y a esa señora ucraniana una vida que jamás soñarían tener. Pagué tu educación en la mejor universidad del país. Abrí todas las puertas posibles. ¿Y cómo me lo pagas? Investigando mi empresa a mis espaldas, compilando un expediente de acusaciones, como si yo fuera algún tipo de criminal. Nunca dije que fueras un criminal, respondió Joaquín, sintiendo el peso de aquellas palabras como un golpe físico. Y nunca quise ser ingrato. Al contrario, es porque me importas tú y tu empresa que estoy haciendo esto. Roberto soltó una risa seca, desprovista de humor. ¿Te importo? Recopilando evidencias que podrían destruir todo lo que construí. Evidencias que te mostré primero a ti y a nadie más. Joaquín dio un paso adelante, su voz ganando intensidad. Si quisiera perjudicarte, habría enviado todo esto a la prensa o a organismos reguladores. Pero vine directamente a ti porque creo que eres una buena persona, que quizás no estaba plenamente consciente del impacto de algunas decisiones corporativas. El empresario estudió a Joaquín por largos momentos, como si intentara descifrar un código complejo. ¿Y si decido no hacer nada? ¿Si opto por mantener las cosas exactamente como están? Era la pregunta que Joaquín temía. El momento de verdad que había atormentado sus pensamientos en las últimas semanas. Entonces, tendré que tomar decisiones difíciles, respondió finalmente, sintiendo la boca seca. Pero independientemente de lo que suceda entre nosotros, Roberto, siempre estaré agradecido por todo lo que hiciste por mí. Eso nunca va a cambiar. El billonario asintió lentamente, una sonrisa triste asomando en sus labios. ¿Recuerdas aquella noche, Joaquín, cuando apareciste empapado frente a Tecnomex, gritando sobre una trampa? Nadie te creyó. Todos se rieron, recuerdo. ¿Sabes por qué decidí escucharte incluso contra todo buen sentido? No fue solo por la desesperación genuina en tus ojos, aunque eso ayudó. Fue porque, por un breve momento, me recordaste a mí mismo cuando empecé. Un chico que nadie tomaba en serio, que necesitaba gritar para ser oído. Roberto caminó hasta una mesa lateral, se sirvió un trago de whisky y lo bebió de un solo trago. La diferencia es que tú realmente tenías algo importante que decir. Se volvió hacia Joaquín, su rostro ahora mostrando más cansancio que ira. Y quizás tengas algo importante que decir ahora también. Un destello de esperanza se encendió en Joaquín. Pero eso no significa que esté de acuerdo con tus métodos. O con tus conclusiones, continuó Roberto. Necesito tiempo para pensar en todo esto, para consultar a otras personas, para considerar las implicaciones. Comprendo, respondió Joaquín. No esperaba una decisión inmediata. Roberto asintió, dirigiéndose entonces a la puerta que llevaba al interior de la casa, una señal clara de que la cena había terminado. Me has decepcionado profundamente esta noche, Joaquín. No por el contenido de tus preocupaciones, sino por la forma en que condujiste todo esto. La confianza es algo difícil de reconstruir. Joaquín sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. Espero que algún día entiendas que hice esto precisamente porque confío en ti, Roberto, porque creo que eres capaz de hacer lo correcto. El empresario no respondió. Con una última mirada insondable, condujo a Joaquín hasta la puerta, despidiéndose con un apretón de manos formal que contrastaba dolorosamente con el cálido abrazo que normalmente intercambiaban. El viaje de regreso a casa fue un borrón para Joaquín.
El chofer de la aplicación intentó entablar una conversación casual, pero pronto percibió el estado de ánimo de su pasajero y respetó su silencio. Por la ventana del coche, las luces de Ciudad de México pasaban como estrellas distantes, brillantes pero inaccesibles. Cuando llegó al apartamento, encontró a doña Olena aún despierta, tejiendo en la sala con Copito dormida a sus pies. La televisión estaba encendida en un canal de documentales con el volumen muy bajo. ¿Tan tarde y aún despierta?, preguntó Joaquín intentando sonar normal, pero la anciana inmediatamente percibió que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó ella directamente, dejando el tejido a un lado. Hablamos, respondió Joaquín, dejándose caer pesadamente en el sofá. Le mostré todo, las evidencias, los análisis, las recomendaciones. ¿Y? La pregunta flotó en el aire como una nube densa. Él no reaccionó bien, al menos no inicialmente. Joaquín se frotó el rostro con las manos, súbitamente exhausto. Habló de ingratitud, de que yo no entendía cómo funciona el mundo de los negocios. Dijo que lo decepcioné. Doña Olena asintió lentamente, sus ojos azules nunca dejando el rostro de Joaquín. ¿Y cómo te sientes? Pésimo, admitió él. Como si hubiera traicionado a la única persona que realmente creyó en mí aparte de ti. Como si hubiera tirado por la borda años de confianza y amistad. Hizo una pausa. Pero al mismo tiempo sabes que hiciste lo correcto, completó doña Olena suavemente. Sí, y al final, creo que quizás él también lo sepa. Antes de que me fuera, dijo que necesitaba tiempo para pensar en todo, que quizás yo tenía algo importante que decir. La anciana sonrió ligeramente. Entonces hay esperanza. Quizás. Doña Olena extendió su mano arrugada, tocando el rostro de Joaquín con ternura. Recuerda, hijo mío, la verdad nunca es una traición. Puede doler, puede costar caro, pero nunca es una traición. Los días siguientes fueron tensos. Joaquín no recibió ningún contacto de Roberto Méndez. Su credencial de TecnoMX aún funcionaba. Él verificó discretamente en la entrada del edificio sede, pero decidió no aparecer en el trabajo hasta que la situación se aclarara. Carolina llamaba diariamente, preocupada por su amigo. ¿Estás seguro de que no quieres que involucre a la gente de la BMW? Podemos dar más peso a tus descubrimientos. Todavía no, respondía Joaquín. Le prometí tiempo para considerar todo. Necesito honrar eso. Una semana después de la confrontación, mientras Joaquín revisaba cursos de posgrado, necesitaba tener un plan B en caso de que su carrera en TecnoMX estuviera irremediablemente comprometida. Su celular sonó. Era Pablo Andrade, director de operaciones de TecnoMX y mano derecha de Roberto. ¿Joaquín? Roberto te quiere ver mañana a las 10 horas en la oficina. ¿Puedes confirmar tu presencia? El tono era neutro, imposible de discernir cualquier pista sobre lo que le esperaba. Estaré allí, respondió Joaquín, con el corazón acelerado. Aquella noche apenas logró dormir. Su mente alternaba entre escenarios optimistas, Roberto aceptando sus preocupaciones, comprometiéndose con cambios reales, y pesimistas, siendo despedido públicamente, posiblemente demandado por alguna violación de confidencialidad que ni siquiera había percibido haber cometido. Cuando el reloj finalmente marcó las 7 hecha, Joaquín se levantó, tomó un baño prolongado y se vistió con su mejor traje, el mismo que había usado en la graduación. Doña Olena ya estaba en la cocina, preparando un desayuno completo. «Necesitas comer», insistió ella cuando él intentó negarse, alegando falta de apetito. Las decisiones importantes no se toman con el estómago vacío. A las 9:45, Joaquín entró en el imponente edificio de TecnoMX en el Paseo de la Reforma. Saludó a la recepcionista, que sonrió normalmente, aparentemente no consciente de ninguna situación especial. En el elevador encontró a algunos colegas que lo saludaron calurosamente, preguntando sobre sus vacaciones posgraduación. «Reunión con el jefe hoy, ¿verdad?», comentó uno de ellos casualmente. «Todo el mundo está curioso sobre el nuevo departamento que vas a liderar». Joaquín forzó una sonrisa, sorprendido. Aparentemente, la oferta de la nueva división ya era conocida internamente, lo que podría significar que Roberto pretendía mantenerla. A pesar de la confrontación, la secretaria de Roberto,
Una mujer eficiente de unos 50 años lo recibió con la formalidad habitual. Él lo está esperando, Joaquín. Puede pasar. La oficina de Roberto Méndez ocupaba el último piso del edificio con vista panorámica a Ciudad de México. Decorado con elegancia minimalista, el espacio estaba dominado por una mesa de diseño italiano y una pared entera de vidrio. El empresario estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad. «Gracias por venir», dijo él sin girarse, su voz neutra. «Gracias por recibirme», respondió Joaquín, permaneciendo cerca de la puerta. Roberto finalmente se giró, su rostro cuidadosamente compuesto. «Pasé la semana reflexionando sobre nuestra última conversación. Consulté a abogados, directores, especialistas en ética corporativa». Joaquín asintió. «Esperando. Tus preocupaciones tienen mérito», continuó el empresario, sorprendiendo a Joaquín con la admisión. «Especialmente en cuanto a las condiciones de trabajo en las fábricas subcontratadas y el impacto ambiental de algunas operaciones. Los contratos con proveedores menores también necesitan ser revisados». Una ola de alivio recorrió a Joaquín. Eso es genial, Roberto, realmente». Sin embargo, el tono del empresario se endureció ligeramente. «Tus acusaciones sobre evasión fiscal fueron exageradas. Nuestras prácticas tributarias son complejas, sí, pero enteramente legales y en línea con los estándares de la industria global». «Entiendo», respondió Joaquín cuidadosamente. «Podemos discrepar sobre eso específico, pero aprecio que te hayas tomado todo en serio». Roberto indicó una silla. «Siéntate, por favor». Joaquín obedeció, notando que la tensión inicial comenzaba a disiparse, aunque ligeramente. «La oferta de la nueva División de Innovación Social y Desarrollo Sostenible sigue en pie», declaró Roberto. «Con una condición adicional. Tú supervisarás personalmente la implementación de mejoras en las áreas problemáticas que identificaste. Rendirás cuentas directamente a mí y a la Junta, con total transparencia». Aquello era más de lo que Joaquín se había atrevido a esperar, una oportunidad real de hacer cambios significativos, no solo una posición figurativa. «Eso sería increíble», respondió él casi sin creerlo. «Agradezco la confianza, especialmente después de todo». «No agradezcas aún», interrumpió Roberto, su tono ahora más grave. «Hay una condición no negociable. Mientras trabajemos juntos en estas mejoras, debes comprometerte a mantener absoluta confidencialidad sobre los problemas existentes. Nada de filtraciones a la prensa, organismos reguladores o competidores». Joaquín sintió un peso en el estómago. «Necesito poder documentar el progreso de forma honesta, para tener credibilidad. Y podrás hacerlo internamente. Informes para mí y para la Junta. Documentación completa para nuestros registros. Pero nada público, hasta que las mejoras estén implementadas y podamos presentarlas como una iniciativa proactiva de la empresa, no como respuesta a denuncias». Era una línea delgada. No se le estaba pidiendo que ocultara la verdad indefinidamente, solo que controlara su divulgación. Aún así, Joaquín dudó. «¿Y si las mejoras no suceden? ¿Si encontramos resistencia?». Roberto sonrió ligeramente. «Tienes mi compromiso personal de que sucederán, y para demostrarlo, estoy dispuesto a establecer plazos claros y métricas de progreso. Si no cumplimos, quedas libre para actuar según tu conciencia». Aquello parecía razonable, más que razonable en realidad. «Tengo otra condición», dijo Joaquín súbitamente inspirado. «Quiero incluir auditorías independientes, no para divulgación pública, sino para garantizar que no estamos solo fingiendo progreso». Roberto consideró por unos instantes, luego asintió. «Aceptable, siempre y cuando mantengamos el control sobre qué entidades harán las auditorías. Nada de ONGs con agendas políticas específicas». «Justo». El empresario extendió la mano. «¿Entonces tenemos un acuerdo?». Joaquín miró la mano extendida, sopesando todo en su mente. Era una oportunidad real de hacer la diferencia, de trabajar desde dentro para transformar Tecnomex. No era perfecto, los compromisos rara vez lo son, pero parecía un camino viable. «Tenemos un acuerdo», respondió, estrechando la mano de Roberto. El empresario sonrió, pareciendo genuinamente aliviado. «Bien, muy bien». Volvió a detrás de su mesa, sentándose. «Ahora,
Hay algo más que necesitamos discutir. La cuestión de la confianza. Joaquín se enderezó en la silla, tenso de nuevo. Lo que pasó entre nosotros fue serio, Joaquín. Condujiste una investigación extensa sobre mi empresa sin mi conocimiento o aprobación. Compilaste información potencialmente perjudicial. Casi cruzaste una línea que habría hecho imposible que continuáramos trabajando juntos. Lo sé, admitió Joaquín. Y lamento la forma en que lo hice, aunque creo que el contenido era necesario. La confianza, una vez rota, tarda tiempo en reconstruirse, continuó Roberto. Profesionalmente, estoy dispuesto a seguir adelante. Personalmente, necesitaremos tiempo. Aquello dolió más de lo que Joaquín esperaba. La relación casi paternal que habían desarrollado a lo largo de los años había sido dañada, quizás irreparablemente. Comprendo, respondió él, tragando el nudo en la garganta. Haré lo posible para recuperar su confianza, Roberto. No solo con palabras, sino con acciones. El empresario asintió, su mirada momentáneamente distante, como si recordara algo. ¿Sabes? Cuando apareciste aquella noche lluviosa hace 8 años, algo en mí supo inmediatamente que cambiarías mi vida. No imaginé cómo o cuánto, pero lo supe. Sonrió ligeramente. Parece que sigues decidido a hacerlo, de maneras que no siempre anticipo. Joaquín sonrió también, sintiendo una pequeña esperanza de que eventualmente podrían reconstruir lo que había sido dañado. La reunión continuó por 1 hora más, ahora en términos más prácticos. Roberto explicó la estructura propuesta para la nueva división, el presupuesto inicial, las primeras prioridades. Joaquín escuchó atentamente, haciendo anotaciones detalladas y ocasionalmente ofreciendo sugerencias que fueron bien recibidas. Cuando finalmente se despidieron, el apretón de manos aún era más formal que el abrazo al que estaban acostumbrados, pero había una ligereza en el aire que no había existido al inicio del encuentro. Al salir del edificio, Joaquín inmediatamente llamó a Carolina. ¿Y entonces? ¿Te despidieron? ¿Te demandaron? ¿Estás huyendo al extranjero? Bromeó ella, intentando ocultar la preocupación real en su voz. Nada de eso. De hecho, Joaquín hizo una pausa, aún procesando los acontecimientos. Aceptó muchas de mis preocupaciones. Fue a implementar cambios reales y me ofreció liderar una nueva división enfocada en sostenibilidad e innovación social, con autonomía significativa. ¡Guau! La sorpresa de Carolina era evidente. Eso es inesperado. ¿Y aceptaste? Sí, con algunas condiciones propias, incluyendo auditorías independientes para verificar el progreso real. Impresionante, Joaquín. Realmente impresionante. La voz de ella se suavizó. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Confrontar a alguien como Roberto Méndez exigió mucho coraje. Gracias, Carol, significa mucho. Joaquín hizo una pausa, pero no está todo resuelto. Profesionalmente, parece que estamos en un buen camino. Personalmente, la confianza fue afectada. Él lo dejó claro. Era de esperar, respondió ella con amabilidad. Dale tiempo al tiempo. Si él realmente te valora como parece, eventualmente superarán esto también. Joaquín esperaba que ella tuviera razón. En las semanas siguientes, la nueva división, oficialmente nombrada Tecno MX Impacto, comenzó a tomar forma. Un piso entero del edificio sede fue designado para el equipo, que Joaquín pudo seleccionar personalmente. Para sorpresa de muchos, él eligió profesionales de diversas áreas además de la tecnología, sociólogos, ambientalistas, especialistas en derechos humanos, economistas enfocados en desarrollo sostenible. El primer proyecto fue una auditoría completa de las fábricas subcontratadas en Asia. Joaquín viajó personalmente a Indonesia, Vietnam y Malasia, visitando instalaciones, conversando con trabajadores, documentando minuciosamente las condiciones encontradas. El informe resultante, presentado a Roberto y a la junta directiva, no escatimó críticas donde fue necesario, pero también incluyó recomendaciones específicas y viables para mejoras. Para su sorpresa, el informe fue recibido sin resistencia significativa. Roberto demostró compromiso genuino con los cambios, asignando recursos sustanciales para implementar las recomendaciones más urgentes. Nuevos contratos fueron negociados con los socios subcontratados
incluyendo cláusulas específicas sobre condiciones de trabajo, seguridad y derechos de los empleados. Profesionalmente, Joaquín florecía. Tecno-MX, Impacto rápidamente ganó respeto dentro de la organización, con otros departamentos buscando su consultoría en cuestiones éticas y de sostenibilidad. La resistencia inicial de algunos ejecutivos más tradicionales fue disminuyendo a medida que resultados positivos comenzaron a aparecer. Personalmente, sin embargo, la situación permanecía delicada. Las cenas regulares en casa de Roberto habían cesado. Las conversaciones eran cordiales, pero predominantemente profesionales. La intimidad y el cariño que habían desarrollado a lo largo de los años dieron lugar a una relación más formal, más distante. Doña Olena, observadora perspicaz como siempre, notó el cambio. «Él va a superar esto», decía ella con convicción cuando percibía a Joaquín especialmente abatido. Las personas orgullosas necesitan más tiempo para admitir que estaban equivocadas. Y Roberto Méndez es un hombre muy orgulloso. No estoy seguro de si él estaba equivocado, admitía Joaquín. Quizás yo debería haber manejado todo de manera diferente. Debería haber hablado con él antes de iniciar la investigación. Quizás, concedía la anciana. Pero lo importante es que ahora ustedes están trabajando juntos para hacer lo correcto. El resto vendrá con el tiempo. 18 meses pasaron desde la creación de Tecno-MX Impacto. La división liderada por Joaquín había crecido de un pequeño equipo experimental a un departamento respetado con más de 50 profesionales dedicados. Los resultados eran palpables. Las condiciones de trabajo en las fábricas subcontratadas habían mejorado significativamente. Los contratos con proveedores locales fueron renegociados en bases más justas, y las iniciativas ambientales redujeron la huella de carbono de la empresa en un 22%. Más impresionante aún, Tecno-MX había comenzado a ser reconocida internacionalmente como líder en responsabilidad corporativa en el sector tecnológico. Un reportaje en la prestigiosa revista Forbes había destacado los cambios implementados, citando a la empresa como ejemplo de cómo gigantes tecnológicos podían conciliar rentabilidad y ética. Aquella mañana de miércoles, Joaquín estaba en su oficina revisando los últimos datos de una iniciativa de inclusión digital en comunidades periféricas de Ciudad de México, cuando su asistente, Luisa, llamó a la puerta. «Disculpa la interrupción. Joaquín, pero Roberto Méndez está aquí para verte». Joaquín levantó las cejas, sorprendido. Aunque mantenían reuniones regulares, Roberto rara vez aparecía sin previo aviso en su oficina. «Claro, que pase». Roberto entró con la energía característica que desafiaba sus casi 52 años. Vestía impecablemente como siempre, pero Joaquín notó algo diferente en su expresión. Una mezcla de decisión y, curiosamente, nerviosismo. «Buenos días, Joaquín. Espero no estar interrumpiendo nada crucial. De ninguna manera. Por favor, siéntate». Joaquín indicó el sillón frente a su mesa. «¿Sucedió algo?» Roberto permaneció de pie, como si lo que tenía que decir no pudiera esperar ni siquiera el tiempo de acomodarse. «Recibí una invitación para participar en el Foro Económico Mundial en Davos el próximo mes. Quieren que presente el caso de Tecno-MX como ejemplo de transformación corporativa en prácticas éticas». «Eso es fantástico», exclamó Joaquín genuinamente feliz con el reconocimiento. «Sí, es un honor significativo», concordó Roberto. Pero decliné. ¿Declinó? ¿Por qué? Roberto finalmente se sentó, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. «Porque sugerí que te enviaran la invitación a ti en mi lugar». Joaquín se quedó momentáneamente sin palabras. Davos era uno de los escenarios más prestigiosos del mundo corporativo global. Ejecutivos y empresarios disputaban esas oportunidades ferozmente. «Yo no sé qué decir», admitió. «Finalmente». «Di que aceptas», respondió Roberto con una leve sonrisa. «Nadie puede hablar sobre los cambios en Tecno-MX con más autenticidad y conocimiento que tú, Joaquín. No solo idealizaste gran parte de ellos, sino que supervisaste cada detalle de la implementación». Había algo más en la expresión de Roberto, algo más allá del simple reconocimiento profesional.
Esto es muy generoso de tu parte, dijo Joaquín cuidadosamente. Roberto asintió, su mirada momentáneamente distante. Sabes, he pensado mucho en los últimos meses sobre cómo todo comenzó entre nosotros. Un niño empapado gritando a un empresario arrogante sobre una trampa que nadie más podía ver. Joaquín sonrió con el recuerdo. Usted no era arrogante. Sí lo era, contradijo Roberto con una risa corta. Era arrogante, egocéntrico y convencido de que lo sabía todo sobre el mundo de los negocios. Tú me enseñaste una lección valiosa aquella noche, que la sabiduría puede venir de los lugares más inesperados. Hizo una pausa, tamborileando ligeramente los dedos en la mesa. Y entonces, años después, me enseñaste otra lección igualmente importante, que construir un imperio no significa nada si en el proceso pierdes tu humanidad. La sinceridad en las palabras de Roberto tocó a Joaquín profundamente, que era la primera vez en casi 2 años que conversaban tan abiertamente sobre la confrontación que había afectado su relación. Nunca creí que usted había perdido su humanidad, Roberto. Solo que, como todos nosotros, a veces perdía de vista cosas importantes en la complejidad del día a día corporativo. Roberto sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos, siempre diplomático. Otra cualidad que hará de ti un excelente representante en Davos. Se levantó abruptamente. Pero no vine solo por eso. De hecho, vine a invitarte a cenar a mi casa hoy. Tú y doña Olena, si ella está dispuesta. La invitación tomó a Joaquín desprevenido. Las cenas en la mansión Méndez habían sido una tradición durante años, pero cesaron después de la confrontación. Claro, nos sentiríamos honrados. Estoy seguro de que a doña Olena le encantaría. Joaquín dudó, inseguro de si debía continuar. ¿Ella qué?, animó Roberto. Ella lo extraña, admitió Joaquín. Ustedes desarrollaron una amistad propia a lo largo de los años, independientemente de mí. Roberto asintió pensativamente. Yo también la extraño. Esa sabiduría directa, sin filtros. Caminó hasta la puerta, luego se detuvo. ¿A las 8, entonces? Estaremos allí. Cuando Roberto salió, Joaquín permaneció sentado por largos minutos absorbiendo lo que acababa de suceder. Parecía que, finalmente, las últimas barreras entre ellos comenzaban a caer. Aquella noche, la cena en la mansión Méndez fue sorprendentemente íntima. Roberto había despedido al personal después de servir la cena, quedándose solo ellos tres, y Copito, que a pesar de su avanzada edad, aún acompañaba a Joaquín y doña Olena en casi todas las ocasiones. La conversación fluyó naturalmente, como en los viejos tiempos. Discutieron desde los últimos proyectos de TecnoMX Impacto hasta la política internacional, con doña Olena ocasionalmente interviniendo con observaciones perspicaces que hacían reír o reflexionar a ambos hombres. Después del postre, mientras tomaban café en la sala de estar con vista al jardín iluminado, Roberto los sorprendió nuevamente. «Tengo algo importante que compartir con ustedes», comenzó él, su tono súbitamente más serio. Doña Olena y Joaquín intercambiaron miradas rápidas, atentos al cambio de atmósfera. «Estoy considerando retirarme gradualmente de la operación diaria de TecnoMX», anunció Roberto. «No inmediatamente, pero a lo largo de los próximos 2 años». «¿Jubilarse?», preguntó Joaquín sorprendido. Roberto Méndez y TecnoMX eran prácticamente sinónimos en el imaginario corporativo mexicano. «No exactamente. Continuaré como presidente de la junta directiva, pero quiero pasar el cargo de CEO a alguien que pueda llevar a la empresa a la próxima fase de su evolución». Hizo una pausa significativa, mirando directamente a Joaquín. «Alguien como tú». El silencio que siguió fue roto solo por el suave sonido de Copito, acomodándose mejor a los pies de doña Olena. «Roberto, yo no sé si estoy listo para algo así», respondió Joaquín finalmente, genuinamente aturdido por la sugerencia. «No ahora, obviamente», aclaró Roberto. «Como dije, sería un proceso de 2 años. Tiempo suficiente para que asumas gradualmente más responsabilidades, conozcas más profundamente todas las áreas de la empresa, establezcas tu propia visión de liderazgo». Doña Olena, que observaba la conversación con sus ojos perspicaces, intervino suavemente. «¿Por qué, Joaquín? Debe haber muchos ejecutivos experimentados en su empresa.
La pregunta no era desafiante, sino genuinamente curiosa. Roberto sonrió a la anciana. Excelente pregunta, doña Olena. Sí, hay ejecutivos brillantes en TecnoMX, muchos con décadas de experiencia. Pero el liderazgo no se resume a experiencia o brillantez técnica. Se recostó en su sillón, como si organizara sus pensamientos. TecnoMX está en un punto de inflexión. El mundo está cambiando rápidamente, y las empresas que no se adaptan a nuevas realidades sociales, ambientales y éticas se quedarán atrás. Joaquín entiende esto instintivamente. Él ve cosas que la mayoría de los ejecutivos tradicionales, incluyéndome a mí mismo durante mucho tiempo, no puede o no quiere ver. Roberto se volvió hacia Joaquín. Lo que hiciste en los últimos 18 meses con TecnoMX Impacto no fue solo implementar algunas iniciativas de responsabilidad social. Comenzaste a transformar fundamentalmente nuestra cultura corporativa. Y sorprendentemente, esto no perjudicó nuestros resultados financieros. Al contrario, se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. La próxima generación de líderes empresariales necesitará equilibrar propósito y lucro, ética y eficiencia, humanidad y tecnología. Tú ya demostraste que puedes hacerlo. Joaquín sintió el peso de aquellas palabras, no solo la honra implícita, sino la enorme responsabilidad que conllevaban. Necesito pensar en ello, respondió honestamente. Es una propuesta que nunca imaginé recibir, al menos no tan pronto. Naturalmente, concordó Roberto. No espero una respuesta hoy, solo quería plantar la semilla, darte tiempo para considerarla seriamente. Doña Olena, que observaba a los dos hombres con expresión contemplativa, sonrió suavemente. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? El niño que nadie quería escuchar ahora está siendo invitado a liderar un imperio. Algo en la simplicidad de la observación tocó profundamente a ambos hombres. Roberto asintió lentamente. Precisamente. Doña Olena, y quizás esa sea la mayor lección que aprendí en los últimos años, que debemos estar siempre abiertos a escuchar voces que el mundo intenta silenciar. La conversación continuó por algunas horas más, ahora más ligera, permeada por historias del pasado y reflexiones sobre el futuro. Cuando finalmente se despidieron, Roberto abrazó a Joaquín, el primer abrazo genuino en casi 2 años, y besó respetuosamente la mano de doña Olena. Independientemente de lo que decidas sobre mi propuesta, le dijo a Joaquín en la puerta, sabe que estoy profundamente orgulloso del hombre en que te has convertido, y agradecido por haber entrado en mi vida aquella noche lluviosa. De regreso a casa, doña Olena permaneció extrañamente silenciosa, mirando por la ventana del coche con expresión contemplativa. ¿En qué piensas?, preguntó Joaquín finalmente. Estoy pensando que algunas personas pasan la vida entera buscando un propósito, y otras lo encuentran cuando ni siquiera lo están buscando, respondió ella enigmáticamente. Tú siempre tuviste un don especial, Joaquín. No solo para escuchar lo que no se dice, sino para ver más allá de lo aparente. Aprendí de la mejor, sonrió él, apretando cariñosamente la mano de la anciana. En las semanas siguientes, Joaquín se sumergió en un periodo de intensa reflexión. La propuesta de Roberto era tentadora, pero también aterradora. Liderar una de las mayores empresas de tecnología del país era una responsabilidad inmensa. Durante ese tiempo, hizo algo que no hacía años. Volvió a las calles donde había crecido. No como observador distante o filántropo, sino como alguien buscando reconectarse con sus raíces. Caminó por la calle de Génova, pasando por la marquesina donde había dormido tantas noches. Visitó las esquinas donde vendía brigadeiros. Conversó con niños y adolescentes en situaciones similares a la que había vivido. En una de esas caminatas, encontró a un niño de aproximadamente 10 años vendiendo caramelos en el semáforo del Paseo de la Reforma, no muy lejos de la sede de TecnoMX. Había algo en sus ojos, una mezcla de desesperación y determinación que le recordó a Joaquín a sí mismo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él comprando todos los caramelos que el chico llevaba. Mateo, respondió el niño desconfiado, pero aceptando el dinero ofrecido. Mateo, ¿te gusta estudiar?,
La pregunta pareció tomar al chico por sorpresa. Nunca fui mucho a la escuela, pero me gusta leer cuando consigo libros. Aquella respuesta golpeó a Joaquín como un rayo. ¿Cuántos talentos potenciales, cuántas mentes brillantes se estaban perdiendo en las calles simplemente porque nadie les daba una oportunidad? Fue en ese momento, de pie en el mismo semáforo donde años atrás vendía brigadeiros, que Joaquín tomó su decisión. A la mañana siguiente, solicitó una reunión urgente con Roberto Méndez. «Tengo una respuesta para su propuesta», anunció tan pronto como entró en la oficina del CEO, «y una contrapropuesta». Roberto indicó que continuara. «Curioso. Acepto el camino para la eventual sucesión como CEO con 2 condiciones», explicó. Joaquín. Primera, que podamos acelerar y expandir las iniciativas de TecnoMX Impacto, transformándolas en parte integral de la estrategia corporativa, no solo una división separada. Roberto asintió. Reasonable. Y la segunda condición, que podamos crear una fundación educativa vinculada a TecnoMX, enfocada específicamente en identificar y desarrollar talentos entre jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Un brillo de comprensión y aprobación surgió en los ojos de Roberto. ¿Como un niño de la calle que se convertirá en CEO? Exactamente, confirmó Joaquín. Quiero crear oportunidades sistémicas, no solo excepciones individuales como fue mi caso. Roberto se levantó, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. Tenemos un nuevo plan entonces. TecnoMX no solo desarrollará tecnología de punta, sino también talentos que normalmente serían invisibles para el mundo corporativo. Y quiero que la fundación lleve nuestros nombres, añadió Joaquín, suyo y mío, como símbolo de que las transformaciones reales suceden cuando personas de mundos diferentes deciden realmente escucharse. 6 meses después, el Instituto Méndez Petrenko fue inaugurado en un edificio reformado en el centro de Ciudad de México. Lo que antes fuera una casona abandonada se transformó en un espacio educativo moderno, equipado con la más reciente tecnología y, lo más importante, profesores dedicados. En la ceremonia de inauguración, Joaquín estaba al micrófono, con Roberto y doña Olena sentados justo delante. La anciana, ahora a sus 84 años, se mantenía sorprendentemente lúcida y fuerte, aunque necesitaba una silla de ruedas para moverse. Este instituto nace de una historia improbable, comenzó Joaquín, mirando a las decenas de jóvenes seleccionados para la primera cohorte, todos de comunidades vulnerables, muchos anteriormente en situación de calle. Una historia que comenzó en una noche lluviosa, cuando un niño invisible gritó sobre una trampa y todos se rieron. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Roberto. Pero un hombre poderoso, incluso con toda su renuencia inicial, eligió escuchar. Esa elección no solo salvó su empresa, sino que inició un viaje de transformación para ambos. Joaquín caminó hasta el borde del escenario, acercándose más a la platea. Años después, ese niño, ahora crecido, identificó otra trampa, no una conspiración corporativa, sino un sistema que hace invisibles potenciales extraordinarios solo por el lugar donde nacieron o las circunstancias en que viven. Y nuevamente, aquel mismo hombre poderoso, ahora con más sabiduría, eligió escuchar. Roberto sonrió, se asintiendo discretamente en reconocimiento. El Instituto Méndez Petrenko nace de esa escucha mutua, continuó Joaquín, de la creencia de que la transformación real sucede cuando cruzamos las barreras que nos separan y realmente nos vemos unos a otros. Cuando reconocemos que el talento y el potencial existen en todas partes, solo esperando una oportunidad. Miró a doña Olena, cuyos ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Y aquí, quiero homenajear especialmente a alguien que me enseñó la lección más importante de todas, que escuchar es ver con los oídos, y que la verdadera sabiduría muchas veces viene de quien el mundo intenta silenciar. Doña Olena Petrenko, mi familia, mi brújula moral, mi eterna maestra. La platea aplaudió calurosamente mientras Joaquín se acercaba a la anciana, besándole cariñosamente la frente. El instituto comenzó con 50 alumnos, pero rápidamente se expandió.
En el segundo año, ya atendía a 200 jóvenes, ofreciendo no solo educación tecnológica de vanguardia, sino también formación humana, ética y emprendedora. Muchos graduados fueron absorbidos por la propia TecnoMX, mientras que otros recibieron apoyo para iniciar sus propios emprendimientos. Como prometido, Joaquín asumió gradualmente más responsabilidades en TecnoMX, preparándose para eventualmente suceder a Roberto como CEO. Las prácticas éticas y sostenibles que comenzaron en TecnoMX Impacto fueron progresivamente integradas en todas las áreas de la empresa, transformando fundamentalmente su cultura corporativa. En una tarde soleada, 4 años después de la inauguración del instituto, Joaquín estaba sentado con doña Olena en el balcón del apartamento que aún compartían. A sus 88 años, ella se había vuelto más frágil físicamente, pero su mente permanecía extraordinariamente lúcida. Copito, ahora una perrita muy anciana, dormía tranquilamente a los pies de su silla. «Recibí noticias interesantes hoy», comentó Joaquín casualmente, observando el atardecer sobre Ciudad de México. «¿Qué noticias?», preguntó ella, siempre curiosa. «Mateo, aquel niño que encontré vendiendo caramelos en Reforma, de la primera cohorte del instituto, fue aceptado en el programa de maestría en Ciencias de la Computación en el MIT, con beca completa». Doña Olena sonrió. «No me sorprende. Siempre fue brillante. Solo necesitaba que alguien lo viera. Como yo lo necesité», reflexionó Joaquín. «Y como todos lo necesitan», añadió ella sabiamente. «Ser visto es el primer derecho de cualquier persona». Permanecieron en silencio por unos minutos, contemplando la ciudad que se iluminaba gradualmente con el caer de la noche. La misma ciudad que una vez ignorara a un niño de la calle empapado y que ahora celebraba el Instituto Méndez Petrenko como un modelo de innovación social. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo este viaje?», preguntó Joaquín finalmente. «¿Qué?». «Como algo tan simple, escuchar realmente al otro, puede ser tan revolucionario. Cómo el acto de prestar atención a voces generalmente ignoradas puede transformar no solo individuos, sino sistemas enteros». Doña Olena asintió, sus ojos azules brillando con la sabiduría de décadas. «Es porque el mundo está lleno de personas gritando, pero pocas realmente escuchando. Cuando escuchas verdaderamente, no solo con los oídos, sino con el corazón, empiezas a ver lo que otros no ven». «Escuchar es ver con los oídos», recitó Joaquín, sonriendo a la anciana que había transformado su vida con aquella simple lección. «Y actuar es honrar lo que se ve», completó ella, sujetando su mano con sorprendente firmeza para alguien de su edad. A lo lejos, las luces de la sede de TecnoMX brillaban en el horizonte de Ciudad de México, un recordatorio del imperio que Joaquín había ayudado a transformar y que pronto lideraría oficialmente. Pero su mirada estaba fija mucho más cerca, en la anciana ucraniana, cuya sabiduría había sido el verdadero cimiento de su viaje. El círculo estaba completo. El niño invisible que una vez había gritado desesperadamente para ser oído, ahora lideraba iniciativas que amplificaban voces silenciadas. La mayor lección, que escuchar verdaderamente es un acto revolucionario, continuaba expandiéndose, un joven a la vez, una empresa a la vez, transformando vidas y sistemas con el simple poder de la atención genuina. Y todo había comenzado con un niño de la calle empapado, una señora refugiada que le había enseñado a escuchar y un empresario que, contra todo pronóstico, había decidido oír. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Joaquín y Roberto haya tocado sus corazones. Para continuar este emocionante viaje, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre superación, ética y transformación. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un like a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder de las conexiones humanas. ¿Y ustedes ya tuvieron la experiencia de ser verdaderamente escuchados cuando más lo necesitaban? ¿O de escuchar a alguien que todos ignoraban? Compartan sus experiencias en los comentarios. Estamos ansiosos por leer sus historias.